Hola a todos, hola David, buenos días y muchas gracias por atender nuestra petición y nuestra invitación para conversar hoy sobre neuroeducación, que es tu asunto. Hola, hola también a todos los que nos podáis ver y escuchar y a ti, por supuesto, y muchas gracias por haberme invitado a participar de este espacio. Eh, Mira, voy a hacer una breve presentación porque igual alguien no te conoce, a pesar de que tienes una presencia en la divulgación y la comunicación en el mundo de la educación muy, muy potente. David es doctor en biología, investigador en genética, ¿no? Especialista en genética, biomédica, evolutiva y de desarrollo. Es fundador de la Cátedra de Neuroeducación desde 2019, si no me equivoco. ¿Sí? Y, y bueno, pues fundamentalmente, vamos, fundamentalmente no. La parte que yo conozco es la de que es un infatigable comunicador y divulgador de la neuroeducación, em, como una parte muy importante. Entonces, igual, David, querría preguntarte por tu trayectoria, un poquito ahora al principio. Por un lado, ¿cómo un genetista llega al mundo de la educación? Bueno, a través del cerebro, obviamente, ¿no? Pero ¿cómo es ese recorrido, por un lado? Y por otro lado, también, cómo alguien que está en la investigación también realiza esa labor de divulgación y de comunicación que es tan impresionante que estás haciendo. Pues mira, respecto a lo primero, ¿cómo llegué al mundo de la educación desde la genética? Pues básicamente yo cuando estudié biología, los estudios universitarios de biología, yo tenía muy claro que quería ser genetista, era el tema que me interesaba y quería dedicarme a la investigación. Así que cuando terminé, pues busqué un sitio donde hacer una tesis doctoral. Y el grupo de trabajo que me acogió estaban trabajando en la genética de la formación del cerebro en unos gusanos, ¿vale? Mm. Algo muy alejado de lo que somos las personas. Y ahí me enamoré también de la neurociencia. Cuando terminé mi tesis doctoral, pues fui a un tiempo afuera, estuve un tiempo trabajando en Oxford y ahí me familiaricé con ratones y ratas, cerebro de ratones y ratas. Ya fui a trabajar directamente en genética, en neurogenética del cerebro. Y cuando regresé a Barcelona, pues inicié mi propio grupo de investigación trabajando ya en estos temas. Y del cerebro de ratones y ratas al cerebro humano, el paso es muy pequeñito. Hay diferencias, por supuesto, diferencias muy importantes, pero funcionan más o menos de la misma manera. Entonces llega un momento, ahora ya unos 15, 17 años, que pensé que todo lo que había aprendido sobre funcionamiento del cerebro, podía aplicarlo al mundo de la educación. Y ahí es donde nació pues esta idea de aunar lo que es neurociencia y genética al mundo de la educación, que también me ha interesado desde siempre. Ya como profesor universitario desde los 26 años que estoy dando clases y siempre me interesó. De hecho, antes de estar en la universidad, yo estuve dando clases en un centro educativo de la antigua EGB. Ujú. Estuve 3 años dando ciencias naturales y geografía a lo que era sexto, séptimo y octavo de la EGB, que ahora sería sexto de primaria y primero y segundo de la ESO. Y de hecho fui ahí donde me enamoré de la docencia, trabajando con preadolescentes y con adolescentes. Ujú. Ver cómo les podía motivar, lo muy agradecidos que son cuando ven que les intentas comprender. No siempre les consigues comprender, pero cuando ven que les intentas comprender simplemente esto, les provoca una satisfacción, un vínculo, es algo que me impresionó. Así que hace pues eso unos 17 años decidí juntar todo lo que eran mis pasiones profesionales en este campo de investigación y también decidí llevarlo a la divulgación. Básicamente porque yo en ese momento pues tenía más de 60 artículos científicos publicados, de esos que solo se leen los especialistas porque son muy densos, y pensé que ya empezaba a haber datos interesantes para llevar a la docencia, al mundo de la educación, pero que había que explicarlo de una forma que quien no es especialista en neurociencia no solo lo pueda entender,
sino que pueda sacarle el máximo provecho. Y ahí es donde empecé también, pues, esta vertiente de más de divulgación. Sí. Había olvidado mencionar que eres autor de este libro. Yo lo veo al revés, no sé si sale al derecho, El cerebro Sí, del sí, se ve bien, se ve adolescente. bien. Sí, Sí, sí. y de este otro, que es tu último libro, ¿no? Educa tu cerebro, ¿no? Eh, Sí, sí, sí. aprende cómo funciona y optimizarlo para disfrutar de una vida más plena. Es curioso, ¿no? Porque este último libro tuyo de Educa tu cerebro, hay algunas cosas súper interesantes. La primera que choca, ¿no? Es, a mí me ha parecido un poco punky, si te tengo que decir, es que empieza con un epílogo y acaba con un prólogo, ¿no? Y no sé si ahí hay toda una declaración de intenciones de que podemos o tenemos que hacer las cosas al revés. Pues sí, 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 sirve para 2 cosas. Una es para decir que no siempre tenemos que hacer las cosas de la misma manera, que si no innovamos, si no nos atrevemos a innovar, no avanzaremos. Y si nos equivocamos, no pasa nada. Los errores son fuentes de nuevos aprendizajes. Entonces, el primer objetivo de hacerlo al revés es este. Y el segundo es que empiezo el libro diciendo la conclusión final que voy a sacar, y eso es un epílogo, y lo termino diciendo muy bien ahora, todo lo que os he explicado, no os lo creáis ciegamente, porque eso sería un dogma, sino criticadlo, filtradlo, aprovechad lo que os parezca y a partir de aquí empezad vuestro recorrido vosotros. Y eso es un prólogo. Ajá. Empecemos a partir de aquí. Sí, sí, muy interesante ese planteamiento, ¿no? Muy, desde luego muy original y rompedor. Eh, en algún una de los libros tuyos o charlas que he visto para preparar esta conversación, em, te preguntabas sobre la meta de la educación, sobre la finalidad de la educación, como algo que es fundamental, ¿no? Porque están todos los datos ahí, pero la educación, eh, ¿para qué? ¿No? Y bueno, querría que compartieras un poco tu visión de para qué la educación. Mira, sí, esto lo he hablado muchas veces y lo he escrito en algunos libros, porque desde los conocimientos en neurociencia podemos justificar cualquier tipo de educación. Lo importante es qué queremos conseguir con la educación. Quiero decir, por ejemplo, la educación de otras épocas, de cuando nosotros éramos niños, más o menos, yo creo que tenemos aproximadamente la misma edad, tú y yo. Sí, somos quintos. Sí, exactamente. Pues la educación era aprenderse las cosas de memoria sin razonar. Las cosas eran así porque eran así. Y espero que tú no tuvieses esa mala suerte, pero yo todavía la tuve, de tener algún profesor que nos pegaba cuando no hacíamos bien alguna cosa. Y muchos más, eso fueron pocos, pero muchos más que nos ridiculizaban ante los compañeros cuando nos equivocábamos. Claro, estas técnicas educativas sirven para aprender. Sí, sí que sirven. Porque el miedo social, el miedo al ridículo, puede ser un buen estímulo para aprender. Así que desde la neurociencia podemos explicar que esas técnicas nos permiten aprender. Claro, la cuestión es, ¿y qué objetivo queremos con la educación? Claro, si queremos personas con miedo social, personas que no se atrevan a innovar, personas crédulas y sumisas, personas dogmáticas, que se crean las cosas porque sí, ese tipo de educación es fantástico. Claro, la cosa es, ¿queremos esto para nuestros hijos e hijas, para nuestros estudiantes o no? Claro, y aquí es subjetivo. Hay, hay países de raíz autoritaria que todavía usan esas técnicas porque creen que eso es lo que va a mantener su sociedad tal como la conciben. Yo creo que no debe servir para eso la educación de ninguna de las maneras. Para mí la educación debe servir para formar personas con conocimientos básicos sobre sí mismos, sobre el entorno y sobre la cultura, pero personas empoderadas, capaces de dirigir su propia vida y su propia autoeducación hacia donde, de forma racional y reflexiva, crean que es mejor para ellos
y para su entorno. La educación no es solo individual. Por supuesto, yo aprendo para mí, pero lo que yo aprendo, de alguna forma, termina revirtiendo en la sociedad. Por eso este aspecto de lo que aprendo y cómo lo aprendo no solo me sirven a mí, sino que lo exporto a la sociedad, eso también debe formar parte de esta reflexión interna de para qué quiero yo que sirva la educación. Y en general, a mí lo que me gusta decir es para formar personas que tengan una vida digna y dignificante, Mm. Sí, entendida como acorde consigo mismos, satisfactoria consigo mismos y que lleve esta satisfacción a su entorno, a la sociedad. sí, esta idea de la dignidad, la había escuchado en algún o lo había leído en algún lugar, pero, ¿podríais profundizar un poco más en esta idea de dignidad? Sí, para mí la dignidad es esta capacidad que tenemos de conocernos a nosotros mismos para saber cómo queremos avanzar de forma empoderada, sintiendo bienestar, que no felicidad, pero podemos hablar después la diferencia que hay entre bienestar y felicidad, porque a veces lo confundimos, pues avanzar sintiéndote a gusto, cómodo y a través de tu avance permitir que tu entorno, favorecer que tu entorno también se sienta a gusto y cómodo y también siga avanzando con un respeto absoluto por todas las diferencias. Sí. Em, hablabas de que cada cerebro es único, ¿no? Que no hay 2 cerebros iguales y, por lo tanto, no hay 2 seres humanos iguales, ¿no? Y toda esa diversidad, ¿cómo encaja en un sistema educativo único? ¿Deben los usuarios, digamos, los estudiantes, adaptarse al sistema educativo? ¿Debe el sistema educativo adaptarse a las singularidades de los usuarios? Entiendo que habrá un punto medio que, como tantas veces dices, ¿no? Estos son polos y seguro que hay un punto medio. ¿Cómo encontrar ese punto medio, ese punto óptimo, digamos, de adaptación? Mira, yo creo que lo ideal es que el propio sistema educativo esté construido sobre unas bases que permitan ya esta adaptación de forma, a ver, iba a decir, automática. No hay nada que sea automática, todo hace falta un esfuerzo humano detrás, ¿no? Pero quiero decir, por ejemplo, un currículum que sea muy cerrado y que todos los centros educativos deban aplicar de la misma forma, es un currículum que no va a permitir la integración de la diversidad. Un currículum que ponga unos puntos claros, unos ejes básicos, pero deje libertad al resto, permitirá que cada centro educativo adapte, incorpore aquello que necesite según el entorno donde se encuentre. No es igual un centro educativo de una sola línea educativa que uno que tenga, no sé, yo estudié en uno que tenía 9 líneas educativas, ¿vale? No es lo mismo. No es lo mismo un centro educativo que esté en el centro de una gran ciudad, que esté en un barrio periférico de esa misma gran ciudad, o que se encuentre en un pueblo de costa, un pueblo de montaña, un pueblo agrícola. No es lo mismo. Entonces, si el sistema educativo lo da todo rígido y por hecho, aquí esa adaptación no es posible. Es el proyecto curricular que cada centro debe incorporar a unos ejes básicos mínimos, por supuesto, pero el resto debe haber una libertad para adaptarlo. Y una vez el centro ha hecho esta adaptación según el entorno donde se encuentre, también según de qué docentes disponga. Claro, los docentes podemos aprender cosas nuevas, pero no podemos reciclarnos al 100% cada año, porque no tenemos tiempo. No solo eso, sino también que cada docente dentro del aula o dentro de su materia pueda hacer su adaptación a la adaptación que ha hecho al centro, porque también nuestro carácter, nuestra personalidad son diferentes. Hay docentes que son fantásticos haciendo clases magistrales, pues que lo aprovechen, pero no todo pueden ser clases magistrales. Deben también aprender a hacer docencia inversa, trabajos colaborativos, trabajos por proyectos basados en problemas.
pero si son especialmente buenos en clases magistrales, que lo aprovechen. A lo mejor otro docente no se le dan tan bien las clases magistrales, pero en cambio es fantástico generando grupos de trabajo para que aprendan a través de unos contextos. Pues que lo aproveche. Ujú. Al final de todo el ciclo educativo, a ver, pensemos que la educación obligatoria empieza a los 6 años, pero muchas veces empieza a los 3 ya, y termina a los 16, la obligatoria. Estamos hablando de 10, 12, 15 años dentro del sistema educativo. Así que un profesor priorice un tipo de docencia y otro priorice otra y otro priorice otra, siempre manteniendo un cierto equilibrio, por supuesto, hace que cualquier estudiante a lo largo de su vida haya pasado por todas las posibilidades. Es decir, según cómo sea cada estudiante, seguro que ha encontrado muchas oportunidades para que su diversidad encaje perfectamente bien. Entiendo. Ya, hay otra idea que trasladas que es, bueno, yo coincido en parte en ella, y no porque no coincida en la otra parte, sino porque, bueno, me parece como una formulación mucho más amplia, ¿no? Y es que tú consideras que cada estudiante debe ser protagonista, pero no solo protagonista de su educación, sino dices también guionista y director. Y entonces, bueno, yo quisiera que explicaras un poco esto y porque, bueno, sí que resueno con esta visión. Mira, lo primero que hago es hacer una aclaración. Cuando hablo de director y guionista, por supuesto, adecuado a cada edad. No es lo mismo un chico o una chica de 6 años que uno de 16, ¿vale? Entonces, por supuesto, hay que ponderarlo pues a los estadios de maduración de su cerebro, ¿no? Yo lo Ujú. que me refiero a esto es que, pues hace ya muchos años, cuando empezó a haber proyectos de innovación educativa, se hablaba de que los estudiantes debían ser protagonistas de su propio aprendizaje. Claro, antes el docente explicaba y el estudiante memorizaba sin más. Esto no es ni ser protagonista, esto es ser un observador. Estas nuevas metodologías, que ya hace muchos años que funcionan, decían, no, no, tienen que ser protagonistas, tienen que implicarse en su educación, lo que suscribo al 100%. Si una persona no se implica, el nivel de aprendizaje o la eficiencia con que después usa sus aprendizajes disminuye drásticamente. Pero yo voy un paso más allá, es decir, no solo deben ser protagonistas, porque esto ya lo somos todos. Lo que deben también querer ser es guionistas, es decir, planificar en parte su educación y directores, gestionar después estos guiones que hayan escrito. Claro, por supuesto, adecuado a la edad, es decir, tú no lo puedes decir, lo digo porque a veces en educación, como en cualquier aspecto de la vida, la ley del péndulo, pasamos de un extremo a otro sin darnos cuenta de que hay un punto medio que suele ser el más equilibrado, siempre dentro de una pequeña oscilación, por supuesto, ¿no? Pero no, tú no le puedes decir a una niña o un niño de 6 años, ¿qué quieres hacer hoy? Y que decida. No, tú tienes que darle unas pautas de qué puede hacer hoy y dentro de eso que se puede hacer hoy, pues que a lo mejor decida un poquito, a veces cosas muy simples. ¿Qué hago primero, esto o lo otro? Pero tú ya le estás educando para que tome decisiones sobre sus propios aprendizajes, que la razón, ¿y por qué quieres hacer primero esto que lo otro? ¿Qué ganaremos con esto? Ah, es que esto te gusta más y lo otro que es que no te va a gustar. Oye, pues ¿por qué no empezamos por lo que no te gusta? Porque así ya está hecho. Y después hacemos lo que te gusta más porque así tendremos más rato para hacerlo y nos lo pasaremos mejor. Entonces tú ya le estás educando para que reflexione sobre todo aquello que puede de decidir. Y esto pues tiene que ir incrementando, lo pongo como ejemplo, pero a medida que se van haciendo mayores. Claro, un adolescente ya de 14, 15 años, pues ya puede empezar a decidir muchas, muchas más cosas, y más si el sistema educativo es abierto. Ujú. Ante un tema, por ejemplo, ¿por qué no les hacemos partícipes de si ese tema lo abordamos de forma competencial?
de si lo abordamos mediante docencia inversa. ¿Por qué no hacerles partícipes de esto? A ver este tema, biología celular. Yo que soy biólogo, hablo de temas de biología, ¿eh? Biología celular, por ejemplo, que se da pues en segundo de la ESO. A ver, ¿qué queréis? ¿Cómo lo podemos hacer? Y dedicamos un ratito de una sesión a plantear cómo se va a hacer. Eso es ser guionistas. Mm. Después, por supuesto, el docente tiene que tener capacidad de adaptación y reconducirlo cuando las cosas que dicen a lo mejor muchas veces pues no son posibles, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando su creatividad, estamos trabajando su empoderamiento. Cuando una persona decide lo que quiere hacer, se implica mucho más en conseguirlo. Ujú. Pues Y fíjate, después, claro, una vez han decidido y lo estamos haciendo, ellos mismos valoren si están consiguiendo lo que habían previsto, ¿no? Es decir, hagan de directores. mm, no, quería apuntar porque, bueno, de alguna manera, nosotros en nuestra experiencia sí que hemos planteado, una experiencia que hemos tenido de educación en los últimos 25 años, hemos planteado esta capacidad para decidir por parte de los niños qué es lo que quieren aprender, de una manera un poco radical. Y en nuestra experiencia lo que hemos visto es que incluso niños de 6 años tienen una muy amplia capacidad para poder decidir. Obviamente, no es lo mismo cuando un niño tiene 6 años o una niña tiene 16 años que cuando tiene 14. Obviamente puede decidir cosas distintas. Pero es bien interesante cómo en las personas que han vivido este recorrido a lo largo de los años, sí que se encuentra una capacidad para discernir y para saber lo que uno quiere, que es muy, muy poderosa, sin que eso signifique pérdida de oportunidades a la hora del desarrollo competencial o cognitivo o, o intelectual, digamos, ¿no? Hablando del punto medio también no quería dejar de tocar un asunto que creo que también es interesante, porque lo mencionas bastante y es, digamos, en este movimiento pendular que decías, ¿no? Donde ahora se está enfocando bastante en la autonomía, pero al mismo tiempo, digamos, entre la permisividad y y la sobreprotección, ¿no? Hablas bastante en tu último libro sobre protección y quisiera que lo mencionaras de alguna manera. Sí, porque eso es uno de los, para mí, de los problemas que estamos generando los adultos. No es o sea, no es un problema que generen los niños o los adolescentes, lo generamos nosotros. Sí. Pasa que lo están sufriendo ellos. Y es que hemos tendido a combinar de forma, iba a decir, macabra, los dos extremos, Mm, que es la sobreprotección con la sensación de abandono emocional. Por una parte, les pedimos que crezcan antes de tiempo. Les pedimos que cuando están ya terminando la primaria, empezando la secundaria, tengan claro que la secundaria, por ejemplo, es muy importante, que tienen ya que tomar decisiones ahora que les van a afectar para el resto de su vida, que, y que tienen que decirlo ellos porque ellos ya son autónomos. No, no, no. A ver, siguen siendo niños y niñas o preadolescentes en esta época de cambio, donde lo que más necesitan es un apoyo emocional de su entorno. Por supuesto que deben decidir, por supuesto que deben planificar, pero siempre con este apoyo emocional. Y al mismo tiempo que muchas veces les dejamos solos, y no solos por este motivo, sino, por ejemplo, ahora hablo ya no como docente, sino también como padre. Yo tengo dos chicos que ya son jóvenes, ya tienen más de 23, de 25 años ambos, ¿no? Pero cuando están en casa con los progenitores y tienen ganas de explicar algo, nos encuentran receptivos, nos encuentran presentes con atención plena para escucharles, o nos encuentran chateando con el móvil y vamos diciendo que sí a todo lo que nos dicen, pero transmitimos que no les estamos escuchando de verdad. Claro, esas sensaciones de abandono. Tengo algo que contar y mis referentes principales en la vida, que son mis progenitores, no me hacen caso.
Claro, eso genera una sensación de desarraigo, de falta de vínculo, de abandono. Y al mismo tiempo lo combinamos con una sobreprotección. No, a mi niño o a mi niña que nadie le diga nada. Si ha hecho una trastada en el cole, que todos las hemos hecho un día u otro de nuestra vida, no ha sido mi hijo o mi hija, ¿eh? Han sido sus compañeros que le han inducido a... No, no, tú acompáñale emocionalmente, pero que asuma las consecuencias, las responsabilidades de lo que está haciendo. Entonces, esta protección emocional combinada, esta sobreprotección combinada con esa sensación de abandono, es una de las causas de lo que ahora se llama la generación de cristal. Ya, sí, Que ante un reto difícil, ante una frustración, se vienen abajo. No se han sentido acompañados y cuando debían aprender a superarlo, se les ha sobreprotegido y no se les ha dejado que experimenten con la frustración. con la frustración. Sí, 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 entiendo. Porque hay otra idea, cambiando de tercio, hay otra idea que me parece muy interesante en tu manejo y es, bueno, dices, las emociones son fundamentales para el aprendizaje, ¿no? Porque se vinculan emociones con aprendizaje. Hablabas antes del miedo, ¿no? Y cómo, bueno, pues sí que podemos aprender con miedo, pero lo que significa es que, bueno, en el largo plazo vincularemos aprender, que es cambiar, ¿no? Con tener miedo, ¿no? Em, em, por un lado, estamos en un contexto donde hay un contexto social para la juventud y para la infancia donde se habla mucho de malestar emocional, por un lado, ¿no? De ansiedad, de depresión. mm, Parece que los índices de suicidio entre niños y jóvenes son muy elevados. Por otro lado, tú mencionas que es muy importante que la alegría esté presente en la educación. Y yo querría que abundaran en esta idea de la alegría, ¿no? Porque parece que, bueno, pues la educación es un asunto muy serio, que sí que lo es, ¿no? En el sentido de que es un asunto profundo y que afecta mucho a las personas, pero eso no quiere decir que no tenga que haber alegría. Me pregunto, ¿necesitamos más alegría no en las escuelas, pero en la sociedad en general también, ¿no? Por supuesto que necesitamos muchísima más alegría, pero hay que entenderla bien. Y realmente tiene mucha relación con estos índices que decías, extremadamente alarmantes de trastornos de ansiedad, de depresión, autolesiones, tentativas de suicidio entre adolescentes y jóvenes y que ya están empezando a llegar a la infancia. ¿Vale? Yo participo de un proyecto en el Hospital de Sant Joan de Déu en Barcelona, es el hospital de referencia infanto-juvenil en Cataluña, muy preocupados por el aumento sostenido que tienen estos casos. Ya era muy alto antes de la pandemia. Durante la pandemia aumentó muchísimo y se atribuyó, bueno, pues al aislamiento social. Se pensaba que después volvería a ser lo que era antes, que ya era muy alto, pero no tanto, y ha seguido aumentando. Ha seguido aumentando. Entonces, la raíz es mucho más de fondo. Y uno de los motivos, no el único, pero una de las soluciones es incrementar esta alegría. A ver, alegría, hay que entenderlo bien. Alegría no es fiesta y juerga, Claro. no, no. Es decir, como felicidad no es bienestar, ¿vale? Son cosas diferentes, están relacionadas, pero no es pero es diferente. La alegría hay que entenderla como confianza. La alegría es una emoción, una de las emociones básicas, que transmite confianza. Yo a mis estudiantes del máster de neuroeducación que codirijo, les paso cada año unas fotografías de personas alegres, tristes y enfadadas. Y siempre les hago la misma pregunta y es, si tuvieseis que elegir un compañero o una compañera para hacer un trabajo, alguien que se sentará a vuestro lado en un transporte público, a quien no conocéis de nada, a quien jamás vais a conocer de nada, pero que estará media hora sentado a vuestro lado, ¿a quién elegiríais? La inmensa mayoría de las personas, y lo he pasado a centenares de estudiantes esta última década, eligen la persona que está alegre.
porque la cara de alegría transmite sensación de confianza y eso rebaja nuestro estrés. Nos sentimos cómodos al lado de una persona alegre. Repito, alegre no es reírse a carcajadas, ¿eh? Alegre es una cara relajada, un poquito de sonrisa. No hace falta mucha, cada uno tiene la sonrisa que tiene, pero lo reconocemos todos cuando una cara está alegre y cuando no lo está. Y la confianza es fundamental en educación. Bueno, es fundamental en la vida, pero en educación también. Primero, aprendemos de las personas de quienes confiamos y no queremos saber nada de quienes desconfiamos por si acaso. El docente tiene que ser una persona que transmita confianza para que sus alumnos confíen en él y, por lo tanto, aprendan de lo que transmite. Los progenitores igual. Una familia tiene que ser un sitio alegre donde vivir, donde haya confianza. Y esto es importantísimo porque algunos problemas en chicos y chicas empiezan en la familia, cuando la familia no vive esta sensación, a ver, de alegría entendida como con confianza. Todos los mamíferos que viven una vida de familia, entre comillas, ¿vale? Roedores, primates, hay muchos, cuando están dentro de su casa, ¿vale? De su madriguera, les rebaja el estrés y se sienten confiados. Eso he estudiado, por ejemplo, mucho con ratones de campo. Cuando salen de la madriguera, se estresan porque hay aves de presa que se los quieren comer, ¿vale? Y están siempre pendientes de lo que pasa. Y en cuanto entran en su madriguera, el nivel de estrés cae de golpe porque se sienten confiados en ese entorno. Bueno, pues la familia es esto. Y un centro educativo es una extensión de la familia, es otra familia diferente, pero debe haber esta sensación de confianza para que no haya estrés y además aprendemos de quienes confiamos. Y como la confianza se contagia, confiar en nuestros estudiantes o en nuestros hijos incrementa su autoconfianza, confiar en sí mismos. Y la confianza en uno mismo es importante cuando tengas que tomar decisiones conscientes, empoderadas por ti mismo, sabiendo que te puedes equivocar y asumiendo el riesgo de estos errores. Si una persona no confía en sí misma, si un niño o un adolescente no confía en sí mismo, preferirá que decidan las personas de su entorno por si acaso. Y muchas veces los intereses del entorno van a ser los intereses propios. De ahí para mí la importancia de, bueno, de vivir incluso en la calle. Pero eso lo hemos visto todos. Cuando nos cruzamos con un vecino y sonreímos, la sensación de vínculo es mucho más intensa que cuando miramos a otra parte porque no queremos hablar con esa persona que nos sentimos incómodos. Sí, fíjate, es bien interesante cuando hablas de la confianza de los docentes o de los progenitores hacia el niño y cómo eso, o la niña, y eso impacta en su autoconfianza, ¿no? Eh, También mencionas mucho en tu último libro hay como un aspecto de reflexividad. Utilizas esta expresión que tengo por aquí apuntada, que querría, sí, dices aquí, educarnos para educar a otros, y ahí hay un punto de reflexividad y aprender a vivir juntos, aprendiendo juntos a vivir. Estas dos ideas, donde ponen el foco, parece que la educación es unidireccional, del docente o del papá o de la mamá hacia el niño, pero que en realidad tú lo que estás manifestando aquí es que prácticamente, bueno, la lectura que yo hago de esto es, no es posible educar si tú no estás consciente de estar aprendiendo al mismo tiempo, de estar educándote al mismo tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso es importantísimo. A ver, los docentes aprendemos mucho de nuestros estudiantes. Yo he aprendido muchísimo de mis estudiantes, pero debemos ser conscientes de ello, porque además el ser conscientes de que estamos aprendiendo de ellos, a ellos les ayuda a aprender. Dentro del cerebro, ahora me pongo en plan neurocientífico, pero serán 2 minutitos justos. Dentro de nuestro cerebro tenemos unas neuronas, se llaman neuronas de espejo, que se activan de la misma forma cuando hacemos una acción
que cuando vemos que la hace otra persona. Si los estudiantes ven que nosotros docentes también estamos aprendiendo, se conectarán mejor sus redes de aprendizaje que si solo ven que estamos enseñando. Así que debemos querer ser aprendices junto a su lado. Y los padres exactamente igual. Yo he aprendido, y lo digo, a ver, con toda honestidad, a ser mejor persona gracias a mis hijos. Gracias a ver cómo un bebé te sonríe el día que tú estás malhumorado porque llegas a casa saturado de trabajo y ves un bebé cuando te ve, te hace una sonrisa de oreja a oreja y te busca con la mirada. Ese día descubres lo que realmente importa en la vida. Pues este aprendizaje yo creo que es importantísimo. Por cierto, esta frase de aprender, ah, aprender juntos a vivir para aprender a vivir juntos o al revés, ahora no me Sí, acuerdo el sí, orden correcto. sí, Esa frase no es mía y también debo reconocerlo. Esa frase está sacada de un libro que se llama Escuela de Aprendices de la filósofa Marina Garcés. sí, Un libro fantástico, ¿eh? Y también os lo recomiendo. fantástico, muy bien, sí. Mira, en otro lugar mencionabas que se necesitaba una educación, decías, críticamente radical, que potencie lo esencial. Leo textualmente casi. El pensamiento crítico y reflexivo, la gestión emocional, el empoderamiento personal y social. ¿Cómo podemos lograr precisamente una educación que sea críticamente radical, ¿no? Y entendiendo radical como que va a la raíz, ¿no? Que potencie exactamente este pensamiento crítico y reflexivo. Yo creo que lo primero es ser conscientes nosotros, los docentes, de la importancia de la crítica. A ver, a nadie le gusta que le critiquen. Todos nos sentimos mal cuando nos critican, pero eso es muy sano si lo sabemos reconducir, si sabemos ver que siempre en cualquier crítica hay alguna parte que si la incorporamos nos hará mejores personas o mejores docentes. Claro, si yo como docente estoy convencido de esto, lo estoy transmitiendo a mis estudiantes, que aprenderán a ser críticos con lo que aprenden, en cómo lo usan, en su propia vida. Ser crítico contigo mismo. Todos hemos hecho cosas en nuestra vida de las que seguro que no nos sentimos demasiado orgullosos. Bueno, pues esta autocrítica hace que no lo repitamos otra vez, que la próxima vez lo hagamos un poquito mejor y nos sentamos un poquito ya orgullosos de lo que hacemos. Bueno, esto hay que transmitirlo, pero desde la base. Cuando digo radical me refiero no que tiene que ser de hoy para hoy mismo, rápido, sino haciéndolo desde la raíz Ujú. Se ha perdido el y sonido. debe mantenerse toda nuestra vida. Ajá, sí. Em, se había perdido un poquito el sonido en la última frase, David. Mira, preguntarte también, ¿qué papel juega o crees tú que debería jugar o podría jugar la relación de una experiencia de educación inmersa en la naturaleza o con lo vivo, ¿no? Parece que los entornos educativos están muy centrados en los seres humanos, em, y especialmente en lo intelectual, ¿no? Aunque esto está cambiando. eh, pero desde nuestro punto de vista, la interrelación con lo vivo, con la naturaleza, es fundamental para, de la misma manera que no nacemos totalmente humanos y necesitamos de los otros humanos para relacionarnos, ¿no? Y eso forma parte del proceso de humanización, entendemos que la relación con el mundo de lo no humano, de lo vivo no humano, profundiza más aún nuestro desarrollo humano. No sé si estás de acuerdo con esto o qué piensas al respecto. Completamente, completamente de acuerdo. Y sobre todo es muy importante durante la primera infancia. Es importante toda nuestra vida, ¿eh? Toda Ujú, nuestra vida. Pero la etapa más influyente en todo suele ser la primera infancia. Hay varios motivos por eso. Se ha visto, por ejemplo, hay estudios, yo incluso encuentro interesantísimos, que deberíamos tomar buena nota, ¿eh? Hay estudios que indican que los chicos que para ir de casa al centro educativo cruzan por zonas donde hay árboles, zonas verdes,
Su rendimiento académico es superior que los que solo van por zonas humanizadas con cemento gris. ¿Vale? ¿Y a qué se Se activa el atribuye esto, cerebro, David, perdona, y a qué se atribuye esta relación? pues, a la relajación que produce el ver naturaleza. Ver la naturaleza, ver una naturaleza viva es desestresante. Claro, ¿por qué es desestresante? Y aquí las explicaciones que hay, bueno, son muy bonitas, pero no podemos demostrar que sean ciertas, Ya, ¿vale? Pero la explicación que se da es que tenemos un cerebro que se forjó, evolucionó en el Paleolítico y que los estamos usando pues en el mundo actual. Pero nuestro cerebro se forjó en otra época donde vivíamos dentro de la naturaleza, en una sociedad de cazadores y recolectores que era como mínimo seminómada, que se iba moviendo de un sitio a otro según las estaciones del año para conseguir comida. Cuando tú llegas a un valle donde hay verdor, árboles, hierba y agua, significa que ahí hay comida. Hay animales para cazar, hay frutos para recolectar, hay agua para beber. Y eso desestresa. Durante un tiempo voy a satisfacer mis necesidades básicas. Y ya. eso es algo que llevamos impreso en nuestro carácter, en nuestro temperamento. Ver zonas verdes, ver zonas con agua, escuchar un río, es desestresante porque nuestro cerebro lo interpreta como necesidades básicas garantizadas. Lo mismo en un aula. Se ha visto que las aulas que a través de la ventana tú ves árboles, hay profesores que a veces piensan que eso distrae a los alumnos. Bueno, sí que a veces miran fuera hacia la... Bueno, miro hacia allá porque yo tengo la ventana justo aquí al lado, ¿no? Am, sí que a veces se distraen, pero el global es favorable, porque cada vez que miran y ven el árbol, se relajan, ¿vale? Lo mismo pues en el patio, en la zona de recreo. Si es solo cemento gris, eso es duro, eso es estresante. Si hay zonas, pues eso, con tierra, con naturaleza, el juego es muy diferente. Hay también muchos estudios, en un patio donde solo hay cemento gris, el juego más habitual es el balón entre los chicos y las chicas se ponen a los extremos para no recibir un balonazo, Mm. lo que además incrementa una segregación de género. Si el recreo es un sitio con árboles, con tierra, con un cierto desnivel, donde puedan hacer rincones un poquito más íntimos, por así decir, que se sientan cómodos, se mezclan chicos y chicas, y los juegos son mucho más diversos, mucho más plurales que en un patio de cemento, lo que entran mucho más satisfechos al aula después. Muy interesante. Eh, bueno, para ir finalizando, ¿no? Que nos quedan como 5 minutillos o así. Bueno, pues, mencionabas en algún momento o en alguna charla que diste sobre evaluación, ¿no? Em, y que, considerabas, aunque tú participas, ¿no?, en el diseño de los exámenes de entrada a la universidad, ¿no? Em, pero decías que precisamente la forma en que está diseñada esta prueba es un freno para la evolución de la educación, ¿no? Porque, y esto, digamos, es un contraste también entre esta idea de bienestar personal, de dignidad, de sentirse satisfecho con uno mismo y al mismo tiempo una visión de la educación que, bueno, también tiene su parte, que es la de ser utilitaria, lograr el trabajo, etcétera, etcétera. La pregunta sería, si tuvieras que rediseñar el sistema educativo desde cero, eh, ¿cuáles serían los ejes fundamentales de ese rediseño según tu punto de vista? Mira, ya se ha avanzado hacia lo que a mí me gustaría como ideal, se ha avanzado. Yo lo haría más competencial y muy contextualizado, ¿vale? Y ya los nuevos currículums educativos ya van en la dirección esta. Am, lo haría más libre en el sentido de que lo que viniese por currículum ministerial
que después cada comunidad autónoma puede adaptar en un porcentaje o conservarlo tal como está. Eso ya depende de cada comunidad. Pues también dejase mucha libertad a los centros, lo que hablábamos justo al principio de esta charla, unos ejes básicos y el resto de cada centro lo enfoque como mejor vaya para la idiosincrasia del sitio donde se encuentre ese centro, pero siempre pasando por aprendizajes que sean competenciales y contextualizados, ¿vale? Vinculados con la vida real. Y otra cosa que haría es, especialmente pensando ahora en secundaria y muy especialmente en bachillerato, los que hacen en bachillerato, es reducir el temario sin disminuir la dificultad. O sea, no es hacerlo fácil para que aprueben todos. No, no es la idea. Yo creo que la dificultad en general está bastante bien puesta. Pero son currículums tan densos que no hay tiempo para disfrutarlos. En bachillerato, pensando en la selectividad, en las pruebas de acceso a la universidad, yo hace 16 años que coordino la materia de biología en Cataluña y soy muy crítico, no en las pruebas en sí, que son mejorables, sin duda, ¿eh? Pero hay tantos temarios, el temario es tan extenso que cada 15 días deben hacer un tema diferente o no lo terminan todo. Claro, ¿dónde está la posibilidad de disfrutar si cuando empiezas a entender lo que te cuentan ya pasas a otro tema? ¿Dónde está la posibilidad de incorporar aspectos competenciales cuando tienes que ir a piñón fijo porque tienes 3 o 4 horas a la semana según la materia para dar un temario extenso? ¿Dónde está la posibilidad de montar, por ejemplo, sesiones de discusión sobre los distintos temas, cuando precisamente los adolescentes lo que quieren es discutir? Por lo tanto, favoreces su interés por aquello que estás haciendo, favoreces su motivación. No hay tiempo para hacer nada de todo esto y es fundamental. Yo cada año yo doy clases aquí en la universidad, de clases de posgrado y máster, pero también doy clases de grado a estudiantes de segundo, les doy genética, ¿vale? Análisis genético se llama. Hace 2 años que han hecho la selectividad y cada año les pregunto qué recuerdan de su bachillerato. La mayoría dicen que prefieren no recordar nada de su bachillerato de lo estresante que les resultó en un cerebro que todavía está en construcción, que no está maduro como el de un adulto. 2 años de estrés sostenido es perjudicial, siempre. Este año en concreto me encontré con una chica que me llegó muy hondo porque me dijo, jamás había llorado tanto en toda mi vida. Chicos y chicas de 16 a 18 años. Y lo mismo podríamos ahora hablar de los últimos cursos de secundaria, ¿eh? 15 años, de 14. Que están descubriendo el mundo. ¿Qué mundo les estamos permitiendo que descubran? El mundo del estrés, el mundo del agobio, el mundo de la angustia. No todos, por supuesto, pero muchos sí. Claro, eso habría que cambiarlo y para mí la forma es dando tiempo a disfrutar, estando en el aula, permitiendo que el profesor se siente con sus estudiantes a compartir ratos de diálogo, no solo explicando de forma memorística o de forma magistral un tema, sino compartiendo con ellos, que nos vean como lo que somos, seres humanos que también aprendemos junto a ellos. Mm, Yo creo que si pudiésemos incorporar esto a la educación, estos índices tan altos que hay de problemas mentales, psicológicos en algunos adolescentes y jóvenes disminuirían sin duda. mm. Sí, una última pregunta, David. En algún momento has dicho que es vital que la neuroeducación entre en los coles, en las aulas, eh, y utilizas este adjetivo, vital, que es algo, es una palabra muy potente. ¿Por qué? Porque nos da ideas complementarias a las que ya tenemos sobre cómo podemos optimizar nuestras estrategias pedagógicas. La neuroeducación no es otra pedagogía, no puede serlo. Simplemente lo que hace es explicar
cosas que ya hacemos, cosas que ya sabemos, pero explicarlas desde la perspectiva de funcionamiento de nuestro cerebro. Lo que hace es reforzar todo aquello que ya estamos haciendo bien, que es mucho, y darnos ideas para reconducir aquello que podemos hacer mejor desde una perspectiva complementaria, la de la neurociencia. Muy bien. Pues David, terminamos ya. Muchísimas gracias por tu participación y por tu colaboración y por el trabajo que estás desarrollando y espero que, bueno, podamos tener nuevas oportunidades de conversar. Y a ti también y a todos los que nos veáis y escuchéis por compartir estos ratos y por hacer unas charlas tan, yo creo que tan interesantes. Muy bien. Gracias. Gracias, pues.